Buen día, estimado hermano y hermana que está escuchando este devocional y que estará a lo largo de esta jornada también escuchando los demás devocionales que han sido preparados para que también en este día tan especial de ayuno y oración, usted también pueda estar escuchando la palabra del Señor, la cual estará basada en la oración modelo que ha dejado nuestro Señor Jesús ahí en Mateo 6, donde diferentes hermanos estaremos exponiendo cada una de las distintas frases que componen esta oración. A modo de introducción, para adentrarnos en el tema, si usted piensa a lo largo de las distintas épocas de la historia, como también nuestra época actual, nos damos cuenta que la sociedad ha sido ampliamente egoísta, materialista, individualista. Y esas influencias lamentablemente también han llegado a la iglesia, a nuestras vidas. Y muchas veces las evidenciamos al momento de orar, que oramos de una manera egoísta, individualista, y nos alejamos realmente de lo que Dios quiere y la forma en que Él quiere que oremos y como nos dice la Escritura. Cabe recordar que cuando vemos esta oración nos damos cuenta que no comienza ni termina con las necesidades del hombre, sino que termina y comienza por quién es Dios, por lo que Él hace. En la Biblia también vemos que muchos hombres, a pesar de las influencias quizás de su época, no fueron egoístas ni individualistas, sino que oraron a Dios realmente como debemos hacerlo. Por ejemplo, vemos el caso de Jonás, ahí en Jonás capítulo 2, versículos 7 al 9, donde este hombre realmente tenía un gran motivo para exigirle a Dios que lo sacase del pez. Tenía la oportunidad para pedirle algo a Dios, pero simplemente él decide alabar a Dios por quien él era, por su carácter. Vemos también a Daniel cuando estuvo bajo riesgo. Él comenzó su oración afirmando la naturaleza de Dios, su carácter. Y eso lo vemos en Daniel en el capítulo 9, el versículo 4 y 5. Vemos también al profeta Jeremías, el cual vivió con gran lamento, confusión, con mucho dolor en su corazón roto por su pueblo, pero vemos que nunca se ensimismó en sus propias circunstancias, que eran de por cierto muy dolorosas. En cambio, él oró y alabó la gloria de Dios, su nombre y las obras de Dios. Así lo podemos leer ahí en Jeremías capítulo 32, el versículo 17 al 43. Y todo esto fue exactamente lo que Jesús también les enseñó a sus discípulos, cuando en Mateo 6, versículo 9 les dice: vosotros pues orad así. Y vemos que en menos de 70 palabras Dios pudo escribir esta obra maestra, el único que realmente podía comprimir cada elemento de esta manera y hacer una oración que sea tan breve, tan sencilla, pero a la vez tan compleja y tan profunda. Jesús presenta en contraste esta oración con las oraciones inaceptables y comunes que realizaban los líderes religiosos de su época, como una forma de advertirles a sus discípulos que no debían pervertir ni corromper a la oración, ni hacerla en una costumbre o en un ritual, o como una vana repetición. Y para eso Él les da este modelo de oración para que ellos, sus discípulos y todos los creyentes que luego se añadirían, puedan orar de una manera que sea agradable a Dios. Esta oración es a menudo muy conocida como el Padre Nuestro. Pero Jesús, cuando dijo vosotros pues orad con estas palabras, no quiso decir que era un conjunto de palabras que se debían repetir. Su intención era poder ofrecer una estructura y una guía, especialmente luego de que había advertido del peligro de la vana repetición que habían inculcado los fariseos en aquel tiempo. Y no importa lo perfecto de este modelo, debemos recordar la advertencia del Señor acerca de nuestra actitud en la oración. Porque si no está bien nuestro corazón, aún esta oración tan perfecta y dicha por nuestro Señor Jesús puede ser utilizada de una manera incorrecta.
Ahora, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestro corazón tenga una actitud correcta? Para ello debemos asegurarnos de estar enfocados en Dios. Para eso, cada frase de esta oración nos enfoca en Dios, en su persona, en sus atributos, en cada una de sus obras. Y cada una de estas frases también expresa absoluta dependencia a Dios. La frase inicial, y la cual me corresponde también en estos minutos compartir con ustedes, que es Padre nuestro, muestra la relación que hay entre padre e hijo. Es el reconocimiento de que Dios nos dio la vida, que Dios nos ama, nos cuida, nos sustenta, nos protege. Y ahora, solo aquellos que lo reciben y aquellos que creen en su nombre, tal como dice Juan 1:12, eso nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios y de tener esta relación con el Padre. De modo que nosotros, quienes hemos creído en el Señor Jesucristo, realmente durante esta jornada y durante cada día podemos ir con toda confianza a Dios, porque sabemos que somos sus hijos y Él nos ha dado ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Los judíos en el Antiguo Testamento percibieron 5 elementos básicos que abarcaban la paternidad de Dios. Primero, como Padre de la nación. En Primera de Crónicas 29:10 dice: Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Otro elemento de la paternidad de Dios es que vemos a Dios como Padre que está cerca. En el Salmo 68:5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. También como Padre compasivo. En el Salmo 103:13 dice: Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como Padre guiador, un Padre que guía a sus hijos y les brinda sabiduría e instrucción. En Jeremías 31:9 el Señor dice: Vendrán con llanto, pero con consuelo los guiaré y los conduciré junto a los arroyos de aguas, por un camino parejo en el cual no tropezarán, porque yo soy un Padre para Israel. Como Padre que requiere obediencia. Debido a que Dios era su Padre y es el nuestro, Él requiere obediencia de su pueblo. En Deuteronomio 32:6 dice: ¿Así pagáis al Señor, pueblo necio e insensato? ¿Acaso no es Él tu Padre, tu Creador, quien te hizo y quien te estableció? 5 elementos de la paternidad de Dios que hoy siguen vigentes en nuestras vidas. Por otro lado, Jesús, al presentar al Padre como amoroso, caritativo, compasivo para con aquellos que le conocen, le aman y le obedecen, en el Sermón del Monte también les enseñó que el Padre se encarga de las necesidades de su Hijo. En Mateo 7, del 7 al 11 dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Qué hermoso pasaje que nos recuerda a nuestro buen Dios y Padre, que cubre también cada una de nuestras necesidades. Por otro lado, también poder acercarnos a Dios en oración implica varias cosas. Primero, disipa el temor. Segundo, elimina nuestra soledad. Aun si fuéramos rechazados por nuestra familia, por nuestros amigos, por otros creyentes, sabemos que nuestro Padre Celestial nunca nos dejará, así como lo dice Hebreos 13:5. También vence el egoísmo. Decir Padre nuestro refleja un desinterés. Nuestras oraciones deben acoger a toda la comunidad de fieles, tal como dice Efesios 6:18, que debemos orar por todos los santos. Siempre debemos orar pidiendo lo que es mejor para todos, y no solo para nosotros. Acercarnos a Dios como nuestro Padre también implica que Él provee recursos. Y en Efesios 1:3 dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. También exige obediencia.
Si Jesús descendió de los cielos para hacer la voluntad del Padre y poder obedecerle, ¿cuánto más nosotros como hijos adoptivos? Ahora bien, muchas veces somos desobedientes y pecamos, pero en su gran amor y misericordia, el Señor como Padre siempre está presto a recibirnos, a darnos un abrazo, a poder consolarnos, así como aquella historia del hijo pródigo donde el Padre también le otorga su perdón. Amado hermano y hermana, cuando comenzamos nuestra oración y decimos Padre nuestro, estamos indicando nuestras ansias de poder ir a Dios como sus hijos y reconocer que Él es nuestro Padre, que Él nos ama, que Él nos cuida, que Él nos sustenta. Y pensando también en todo lo que decíamos hace un momento atrás, todo lo que implica el que podamos orar y tener la plena confianza de que Dios es nuestro Padre. Así que ahora, durante la jornada, ya sea que haya orado o que va a orar en otro momento, o mañana o durante la semana, cuando usted le diga al Señor Padre, recuerde todo esto. No olvide que tenemos un gran privilegio de ser llamados hijos de Dios y que tenemos a un buen Padre que tiene innumerables características como las que podíamos estar reflexionando en este devocional. Que el Señor les bendiga y sigamos conectados en este tiempo, orando los unos por los otros y depositando también todo delante de nuestro Padre Celestial. Que el Señor les bendiga.